No se les olvide darle me gusta al video y suscribirse para que pueda ser compartido con mayor número de personas en YouTube. Esta es la segunda parte del libro 1 del Código Civil de Guatemala, y estos audios yo los grabé cuando estudiaba para mi examen técnico profesional y me recomendaron compartirlos y muchas personas los han encontrado útiles para su estudio. Entonces les recomiendo escuchar uno diario para poder reforzar su conocimiento. ¿Quién podrá denunciar la ausencia y solicitar a su vez el nombramiento de guardador de bienes del ausente? ¿Quién podrá denunciar la ausencia y solicitar a su vez el nombramiento de guardador de bienes del ausente? De conformidad con el artículo 47 del Código Civil, cualquier persona capaz o la Procuraduría General de la Nación, quien podrá denunciar la ausencia y solicitar a su vez el nombramiento del guardador de bienes del ausente, y cualquier persona capaz o la Procuraduría General de la Nación, artículo 47 del Código Civil. Ahora, ¿quién podrá ser guardador de bienes? ¿Quién podrá ser guardador de bienes? Bien, de conformidad con el artículo 48, puede ser cualquier persona, inclusive puede ser el mismo defensor judicial, el guardador de bienes. La pregunta era quién podrá ser guardador de bienes, y de conformidad con el artículo 48 del Código Civil, puede ser cualquier persona, inclusive puede ser el mismo defensor judicial. Bien, ahora, ¿qué facultades tiene el representante del ausente? ¿Qué facultades tiene el representante del ausente? Bien, la pregunta es ¿qué facultades tiene el representante del ausente? Y el representante del ausente es administrador de los bienes de éste y tiene las mismas obligaciones, facultades y prohibiciones de los tutores en lo que fueren aplicables, de conformidad con el artículo 50 del Código Civil. Entonces, ¿qué facultades tiene el representante del ausente? Es administrador de los bienes y tiene las mismas obligaciones, facultades y prohibiciones de los tutores. Bien, ahora, otra pregunta. ¿Cuándo termina el cargo de guardador de bienes? ¿Cuándo es que termina el cargo de guardador de bienes? Responda. Bien, la pregunta es ¿cuándo termina el cargo de guardador de bienes?
de conformidad con el artículo 53 del Código Civil. Número 1. Cuando se apersona el ausente por sí o por medio de apoderado, sería el número 1. Número 2. Cuando se extinguen los bienes o dejan de pertenecer al ausente. Número 3. Cuando fallezca el guardador, se le omita la renuncia o se le remueva del cargo, según las reglas establecidas para el tutor en lo que fuere aplicables, en cuyos casos el juez procederá de oficio a nombrar nuevo guardador. Y cuando se da la administración al cónyuge e hijos del ausente y a falta de ellos por los parientes consanguíneos en el orden de sucesión que establece la ley. Bueno, ¿cuándo termina el cargo de guardador de bienes? Artículo 53. Número 1, cuando se apersona el ausente. Número 2, cuando se extinguen los bienes. Número 3, cuando fallezca el guardador. Y número 4, cuando se da la administración al cónyuge e hijos. Solamente. Siguiente pregunta. ¿Quiénes deberán denunciar ante el juez respectivo las causas de remoción del guardador? ¿Quiénes denuncian ante el juez respectivo las causas de remoción del guardador? A ver. Bien, la pregunta es, ¿quiénes deberán denunciar ante el juez respectivo las causas de remoción del guardador? Y la respuesta está en el artículo 54, que dice que es la Procuraduría General de la Nación y los parientes del ausente. Ahora bien, otra pregunta, ¿quién puede ser administrador de los bienes del ausente? Bien, de conformidad con el artículo 55, el administrador de los bienes del ausente pueden ser únicamente los parientes, incluyendo el cónyuge y los hijos, y a falta de los parientes consanguíneos en el orden de sucesión que establece la ley. Otra pregunta, ¿qué procede antes de concederse la administración de bienes a los parientes? ¿Qué procede antes de concederse la administración de bienes a los parientes? Bien, la pregunta es ¿qué procede antes de concederse la administración de bienes a los parientes? Se practicará inventario y tasación de los bienes y liquidación o partición de los que pertenecen al matrimonio si el ausente fuere casado. Bien, ¿qué procede antes de concederse la administración de bienes a los parientes? Se practicará el inventario y tasación de los bienes y liquidación o partición de los que pertenecen al matrimonio si el ausente fuere casado. Bien, ahora, ¿podrá el administrador enajenar o gravar los bienes del ausente? ¿Podrá el administrador enajenar o gravar los bienes del ausente? Bien,
De conformidad con el artículo 60, ¿podrá el administrador enajenar o gravar los bienes del ausente? Dice el artículo 60 que no, a menos que llene las formalidades que las leyes establecen en cuanto a los bienes de menores o incapacitados. Entonces, ¿puede el administrador enajenar o gravar los bienes del ausente? No, a menos que las formalidades se llenen establecidas en la ley en cuanto a los bienes de menores o incapacitados. Otra pregunta, ¿qué procede cuando el guardador o administrador adquiera bienes o derechos por sucesión u otro título gratuito para el ausente? ¿Qué procede cuando el guardador o administrador adquiera bienes o derechos por sucesión u otro título gratuito para el ausente? ¿Qué procede? Bien, de conformidad con el artículo 61, ¿qué procede cuando el guardador o administrador adquiera bienes o derechos por sucesión u otro título gratuito para el ausente? Dice el artículo 61 que deberá denunciarlos al juez respectivo dentro de 15 días y ampliarán hasta el valor de estos bienes o derechos la garantía que hubieran prestado. Entonces, ¿qué procede cuando el guardador o administrador adquiera bienes o derechos por sucesión o otro título gratuito para el ausente? Y deberá denunciarlos al juez respectivo dentro de 15 días y ampliarán hasta el valor de estos bienes o derechos la garantía que hubieran prestado. Bien. ¿Qué procede cuando se cree que el ausente ha muerto? ¿Qué procede cuando se piensa que el ausente ha fallecido? Bien, la pregunta es ¿qué procede cuando se cree que el ausente ha muerto? Se solicita la declaración de muerte presunta. Eso es lo que procede cuando se cree que el ausente ha fallecido. Se solicita la declaración de muerte presunta. Bien, a ver, construya una definición de muerte presunta o explique qué es la muerte presunta. Muy bien. La muerte presunta ¿qué es la muerte presunta? La muerte presunta es la declaración que hace un juez a través de una resolución que una persona está muerta presuntamente. ¿Qué es la muerte presunta? Es la declaración que hace un juez a través de una resolución que una persona está muerta presuntamente. Muy bien. Otra pregunta. ¿Cuál es el plazo para declarar la ausencia? Diga cuál es el plazo para declarar la ausencia. Ciertamente esta es una pregunta capciosa. Algunas personas podrían decir que es de mala fe. Y la respuesta para cuál es el plazo para declarar la ausencia es que no hay plazo para declarar la ausencia. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el plazo para declarar la muerte presunta? Nuevamente, ¿cuál es el plazo para declarar la muerte presunta?
Muy bien. Diga cuál es el plazo para declarar la muerte presunta. La respuesta es transcurridos 5 años desde que se decretó la administración por los parientes o desde que se tuvo la última noticia del ausente, artículo 63 del Código Civil. ¿Cuál es el plazo para declarar la muerte presunta? 5 años desde que se decretó la administración por los parientes o desde que se tuvo la última noticia del ausente, artículo 63. Muy bien. ¿En qué otros casos se podrá declarar la muerte presunta? Bien, la pregunta es, ¿en qué otros casos se podrá declarar la muerte presunta? Y la respuesta es, de conformidad con el artículo 64 del Código Civil, número 1, de la persona que desapareciere durante una guerra en que haya tomado parte o se hubiera encontrado en la zona de operaciones cuando haya transcurrido un año de terminada la guerra sin que se tenga noticias de ella. Entonces, cuando una persona desapareciere en guerra a partir de un año de terminada la guerra sin que se tenga noticias de ella. Número 1. Número 2. De la persona que se hubiera encontrado a bordo de un buque náufrago o al verificarse un accidente de aviación cuando haya transcurrido un año desde su desaparición. Muy bien. 3. De la persona cuyo cadáver no haya sido encontrado y hubiere desaparecido por causa de explosión, incendio, terremoto, derrumbe, inundación u otro siniestro. Muy bien. Eso es un plazo de, bueno, inmediatamente, ¿verdad? No hay plazo en esta. Entonces, un año cuando haya desaparecido, después de que haya terminado una guerra, un año después de verificarse un accidente de aviación o buque náufrago. Y número 3, es inmediato cuando haya desaparecido por causa de explosión, incendio o terremoto. Bien. Otra pregunta, ¿qué procede con la resolución que declare la muerte presunta y la que otorgue la posesión definitiva de los bienes? ¿Qué procede con la resolución contra la resolución que declare la muerte presunta y la que otorgue la posesión definitiva de los bienes? Nuevamente, ¿qué procede con la resolución que declare la muerte presunta y la que otorgue la posesión definitiva de los bienes? La pregunta es qué procede, no con la resolución, no contra la resolución, perdón. Y la respuesta es, será inscrita en los registros del Estado Civil y de la propiedad inmueble que correspondan, artículo 68 del Código Civil. Será inscrita en los registros del Estado Civil y de la propiedad inmueble que correspondan, artículo 68. Bien. ¿Cuándo cesará la posesión definitiva de los bienes del presunto muerto? ¿Cuándo cesará la posesión definitiva de los bienes del presunto muerto? Bien, nuevamente, ¿cuándo cesará la posesión definitiva de los bienes del presunto muerto? La respuesta es cuando haya noticia comprobada de que vive el ausente. Desde entonces el heredero
quedará con el carácter de guardador y sujeto a todas las obligaciones de éste. ¿Cuándo cesará la posesión definitiva de los bienes del presunto muerto? Cuando haya noticia comprobada de que vive el ausente. Desde entonces el heredero quedará con el carácter de guardador y sujeto a todas las obligaciones de este artículo 71 del Código Civil. Bien, ¿qué efectos produce la declaración de muerte presunta? ¿Qué efectos produce la declaración de muerte presunta? A ver. Muy bien, ¿qué efectos produce la declaración de muerte presunta? Tiene dos efectos. Número uno, el efecto patrimonial, que es dejar abierta la sucesión para declarar quiénes son los herederos. Radicar la sucesión hereditaria es el artículo 67 del Código Civil. Y número dos, el efecto personal, que es dejar en libertad de estado y pueda el cónyuge contraer nuevo matrimonio, artículo 77. Entonces, ¿qué efectos produce la declaración de muerte presunta? Dos efectos: efecto patrimonial y efecto personal. Efecto patrimonial, para declarar quiénes son los herederos, radicar la sucesión hereditaria, y el efecto personal, dejar en libertad el estado y pueda el cónyuge contraer nuevo matrimonio, artículos 67 y 77 del Código Civil. ¿Qué procede si el ausente vive y su cónyuge contrajo nuevo matrimonio? ¿Qué procede si el ausente vive y su cónyuge contrajo nuevo matrimonio? Muy bien, nuevamente. ¿Qué procede si el ausente vive y su cónyuge contrajo nuevo matrimonio? De conformidad con el artículo 77, cuando uno de los cónyuges conociera la circunstancia de estar vivo el ausente, y la acción de nulidad corresponde al ausente o al cónyuge que haya ignorado al casarse que aquel vivía. Esta acción prescribe a los 6 meses contados para el ausente, desde la fecha en que tuvo conocimiento del nuevo matrimonio, y para el cónyuge desde que supo la supervivencia del ausente. Nuevamente, ¿qué procede si el ausente vive y su cónyuge contrajo nuevo matrimonio? Bueno, artículo 77 del Código Civil. Este se explica que cuando uno de los cónyuges conociera la circunstancia de que está vivo el ausente, la acción de nulidad corresponde al ausente o al cónyuge que haya ignorado al casarse que aquel vivía. Y esta acción prescribe a los 6 meses contados para el ausente desde la fecha en que tuvo conocimiento del nuevo matrimonio, y para el cónyuge desde que supo la supervivencia del ausente. Ahora, ¿qué procede si se han vendido los bienes del ausente o del presunto muerto? ¿Qué procede en ese caso? Bueno, bien. ¿Qué procede si se han vendido los bienes del ausente o del presunto muerto? Si el ausente o presunto muerto aparece o se prueba su existencia aún después de la posesión definitiva,
recobrará sus bienes en el estado que éstos se encuentren, el precio de los vendidos y los que provengan del empleo que se haya hecho de ese precio. Artículo 75 del Código Civil. ¿Qué procede si se han vendido los bienes del ausente o el presunto muerto? Si el ausente o presunto muerto aparece o se prueba su existencia, aún después de la posesión definitiva, recobrará sus bienes en el estado en que estos se encuentren, al precio de los vendidos y los que provengan del empleo que se haya hecho de ese precio. Artículo 75. Ahora, ¿en dónde se encuentra regulado lo concerniente a la familia en nuestra legislación? ¿En dónde se encuentra regulado? Muy bien. ¿En dónde se encuentra regulado lo concerniente a la familia en nuestra legislación? En el artículo 1940 del Código Civil, en el cual nos dice que la familia se comprende de su esposa o conviviente de hecho, hijos, padre o personas que dependan de él económicamente. Muy bien. Ahora, provea por favor una definición de qué es el matrimonio. Dígame, ¿qué es el matrimonio? Muy bien. Bien, esta definición, algunos autores aseguran que es un poco arcaica, pero es la que encontramos en el Código Civil y dice, ¿qué es el matrimonio? Es una institución social por la cual un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Este es el artículo 78 del Código Civil. Dice, es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí.